hermana que nos estás viendo, bienvenido. Le damos gracias a Dios por permitirnos poder esta tarde compartir otro tema más, otra plenaria más, porque Dios, hermanos, nos está hablando a las familias, nos está hablando a cada uno de nosotros a través de esta temática que el Señor puso en el corazón de nuestro pastor. Y esta mañana vamos a continuar con otra plenaria, con otro tema que Dios puso en mi corazón. Y quiero decirte, hermano, que Dios tiene esta mañana un mensaje para ti, para tu familia. Así que en lo que mis hermanos y hermanas se van agregando, te quiero decir bienvenido. Dios nos va a hablar esta mañana y Dios nos va a dar un mensaje a nuestro corazón y para cada uno de nuestros familiares que están con nosotros. Yo te digo esta mañana, hermano, bienvenido, y quiero que rápidamente tú busques en el libro de Génesis. Vamos a leer. Yo he titulado a esta prédica Metámonos al arca. Hermano, yo quiero esta tarde hablar sobre una familia, ya que la temática es restaurar a las familias. Yo quiero hablar sobre una familia ejemplar que aparece allí en Génesis, una de las familias que el Señor llamó y que el Señor usó para bendición de muchas personas. Y yo lo primero que te quiero decir, hermano, que Dios quiere usar tu familia, y Dios ha llamado a tu familia y a mi familia. Y yo quiero que busquemos ahí el relato de Noé. Es un pasaje bastante conocido sobre el arca que Noé construyó y el llamamiento que Dios hizo a Noé y a su familia. Entonces yo quiero que busques, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9, vamos a leer ahí un versículo, de ahí nos vamos a pasar a otro versículo más adelante. Dice allí en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé dice, oiga lo que dice: varón justo, era perfecto en sus generaciones, dice. Con Dios caminó Noé, dice. Más adelante dice, estos fueron sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora, en el versículo 18 de ese mismo capítulo le dice Dios a Noé, dice: es más, estableceré mi pacto contigo y entrarás, oiga, dice, al arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y ahí le empieza a dar el Señor a Noé todas las indicaciones y todas las cosas que él tenía que hacer para construir el arca. Entonces aquí vemos, hermanos, el llamamiento que el Señor hace a una familia, porque Dios llama a nuestras familias. Y dice ahí, ¿verdad?, qué es lo que tiene que meter los animales, las aves, todo ser viviente. Y empieza a decir un relato de todo, a darle las indicaciones de todo lo que él tenía que hacer. Ahora, si usted te va más adelante, en el versículo número 1 del capítulo 7, inicia el diluvio. Y empieza a decir ahí, dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa, dice, en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, lo primero, hermanos, que tenemos que entender es de esta enseñanza que la conocemos bien y que nos la enseñaron, ¿verdad? Tal vez algunos en la escuela bíblica. Es más, hay gente que no es ni está en los caminos de Dios y conoce esta historia. Y ya se ha hecho hasta películas de esto, pero lo primero que podemos aprender, hermanos, de esta enseñanza es de que tu familia y mi familia ha sido llamada para un propósito. Ha sido llamada para que construyamos el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios es la iglesia del Señor. La iglesia que un día va a ser levantada, así como esa arca que se elevó y fue levantada. Ahora, lo primero que tenemos que entender, hermanos, que Dios establece un pacto con alguien que Él lo ve justo. En esa generación, dice la palabra que en los posteriores días, en estos tiempos, va a ser como en los tiempos de Noé. Pero Dios, dice, encontró a un hombre que era varón justo y perfecto. Y dice, en esa generación, y que Dios caminó con Noé. Imagínate esas características. Entonces, lo primero que tenemos que saber, hermanos, que tu familia y mi familia están llamadas por Dios, y que Dios quiere hacer un pacto con nosotros. Dice
en el versículo 18 dice, estableceré mi pacto, dice, imagínate. Ahí le dice a Noé. Y más adelante, en el versículo 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, todo lo que el Señor le dijo a Noé que hiciera, él lo hizo. Entonces aquí podemos ver características de este hombre. Este hombre era la cabeza de ese hogar y el mensaje principal se lo da el Señor a Noé y le da las indicaciones. Y si tú lees toda esa parte, tú vas a encontrar, yo no me voy a detener mucho en eso, pero el Señor le empieza a decir, tienes que hacerla de 140 metros de largo por 24, me parece, por 18. Le da las medidas del arca y le dice, le vas a hacer 3 niveles, le vas a hacer aposentos o cuartos para los animales, etc. O sea, él le da los planos, el Señor le da los planos y le da el mensaje a Noé. Se le da primeramente al hombre que él escogió, al padre que él escogió, así como a nosotros, hermanos, tú y yo tenemos que ser el padre y el sacerdote de nuestra casa. El Señor te va a dar un mensaje a ti, para tu familia. Ahora bien, primero el Señor le da un mensaje a Noé y Noé cree sin ver algo que nunca había pasado, un diluvio, lluvia, algo que nunca se había visto. Él lo cree, él actúa en fe y da ese mensaje primero a su familia. Y lo importante de esto es que primero Noé traslada ese mensaje que lo ha recibido y que lo ha creído, lo traslada a su familia. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Tú y yo tenemos que trasladar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, para nuestras familias. Tú y yo estamos, si tú eres hermano que me escuchas, si tú eres padre de familia, o tú también, hermana que nos escuchas, porque como decía la pastora en la plenaria anterior, que tú y yo tenemos que ser influencia positiva en nuestra familia. O sea, ¿cómo estamos influyendo? Decía ella. Entonces vino Noé y él influía bien en su familia y traslada ese mensaje, un mensaje que no era fácil de entender. ¿Por qué? Porque le dice, haz un barco, haz un arca enorme, de grandes proporciones. Se cree que donde él lo hizo estaba lejos del mar. Entonces viene Noé y agarra a la familia y la mete en este proyecto de construir esa arca. Y lo empiezan a hacer. Quiere decir que tú y yo, hermano, tenemos que involucrar a nuestras familias en lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Tú y yo tenemos el deber de dar el mensaje de Dios a nuestra familia y meterla a ese proyecto que Dios nos está dando, porque Dios tiene un propósito y un plan para tu familia y para mi familia, hermano, no solo para nosotros. Está bien, tú y yo podemos ser servidores en una iglesia, podemos ser ministros en una iglesia, pero nuestro primer ministerio, nuestra primera iglesia es nuestra familia. De nada sirve que tú y yo estemos ganando familias, que andemos evangelizando, que andemos haciendo muchas cosas, entre comillas, que le gustan a Dios y que Dios quiere que hagamos, si nuestra familia está afuera, está lejos del camino de Dios. Lo primero que le dice el Señor a Noé es, tienes que involucrar a tu familia, hermano. Tú has sido llamado, pero también tu familia ha sido llamada. Tu familia, tus hijos, tu esposa, todos tienen que involucrarse en el proyecto de Dios. ¿Y cuál era el proyecto de Dios en este caso? Era construir un arca para salvación. Quiere decir que el proyecto que Dios tiene para tu familia y para mi familia es un proyecto de salvación. Primeramente para salvación para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el arca representa la salvación. El arca representa la iglesia también. Por eso es que tú tienes que meter a tu familia a la iglesia. No te estoy diciendo al templo, a la iglesia que somos tú y yo. Obviamente al templo también va. Pero tú y yo tenemos el deber. El Señor le da las medidas a Noé y le da las indicaciones y él obedientemente las sigue. El arca, hermano, es un símbolo de iglesia y es un símbolo de cobertura. Una cobertura que Dios da. Debemos meter a nuestra familia al arca y que esté bajo esta cobertura. El arca representa salvación. ¿Por qué? Porque el que estaba dentro del arca se salvaba. El que quedaba fuera obviamente no se iba a salvar. La iglesia es el arca que hoy Dios está preparando y que un día va a ser elevada, hermano. Que un día se va a levantar en medio de una tempestad. Y hoy el mundo está viviendo una tempestad, hermano. Pero hay un arca. Está la iglesia de Dios, donde tu familia tiene que estar adentro. No solo tú, sino que también tu familia. Dios quiere salvarte a ti y a los tuyos. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, dice que Dios fue paciente mientras Noé construía esa arca, mientras él la preparaba. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú y yo nos salvemos. Y fíjate que buscando el significado de Noé, no es un tipo de Jesús.
Es un tipo de Jesús, es un ejemplo de fe. Si tú lees en Hebreos 11, versículo 7, dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían con temor, oiga, preparó el arca en que su casa se salvase. Tu casa te tiene que salvar, tu casa Dios la va a salvar, pero tú tienes que llevar ese mensaje. Fíjate que Noé significa descanso, significa reposo, por eso es que Noé es un tipo de Jesús. Dijo Jesús en Mateo 11, 28, dice, venid a mí y todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él es nuestro reposo. Noé significa reposo. Cuando Noé nació, Lamec, su padre, dice que él le puso Noé porque dijo, este me va a dar descanso, me va a dar reposo de todos mis días de trabajo que he trabajado, dijo Lamec. Noé significa reposo. El Señor Jesús es nuestro reposo. Por eso, todo hermano, todas nuestras cargas las tenemos que depositar delante de Él. Y hermano, siguiendo lo que significa Noé, Noé es reposo, y las características que Dios vio en este hombre, dice que él era un varón justo, que era perfecto, era obediente, porque las indicaciones que él le dio, él las hizo. Dice que él escuchaba la voz de Dios. Hermano, tú y yo, como sacerdote de nuestra casa, tenemos que escuchar la voz de Dios, porque muchas indicaciones Dios te la va a dar a ti, me la va a dar a mí, para que nosotros guiemos y llevemos esa familia que Dios ha depositado, porque tú y yo tenemos una iglesia en pequeño ahí en tu casa. Tú y yo tenemos una iglesia que tenemos que llevar, tenemos que guiarla, pero para eso necesitamos el mensaje de Dios. Necesitamos que Dios nos revele los planes, nos revele cuáles son los propósitos y las indicaciones para que nosotros las sigamos y que nuestra familia se meta a ese proyecto. Por eso, hermano, tú y yo tenemos que saber que nuestros hijos deben de estar en la iglesia, ser parte de un ministerio, participar activamente en un ministerio. No solo llegar porque mi papá va a la iglesia y ni modo, yo tengo que ir. No, Dios quiere que tus hijos y tu familia se involucren en el ministerio, se meta de lleno. Si tienes jóvenes, meta a los jóvenes. Hermana, si tú tienes una joven, manda a los jóvenes. Mi esposo siempre le dice esto a la hermana, va a llorar menos si usted deja que sus hijos se involucren en la iglesia, con las actividades de la iglesia, para que ellos sean ministrados por el Espíritu Santo, para que ellos escuchen palabra, para que ellos sean edificados. Entonces, hermano, usted no debe impedir eso. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar hasta a usted va a llorar menos, hermano. Y nosotros también como padres tenemos que involucrar, incentivar a que nuestros hijos se metan de lleno. De nada sirve, hermano, que tú y yo pasemos metidos en la iglesia y hagamos una y otra actividad si nuestros hijos están lejos del camino de Dios. En el caminar que nosotros con mi esposa hemos tenido en la iglesia La Gran Familia allá en Tepecoyo, hemos visto muchos ejemplos de jóvenes que no quieren llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen unos padres que están metidos en una religión, que están metidos en actividades, pero no involucran a sus hijos, no jalan a sus hijos, no son ejemplos. Noé fue ejemplo para su familia, él era ejemplar. Por eso es que ellos le siguieron. Imagínate, qué proyecto más, podríamos decir, descabellado, qué proyecto más insólito, construir un tremendo barco en la tierra y que su familia haya creído ese mensaje. ¿Sabes por qué la familia de Noé creyó? Porque sabían que Dios le hablaba a Noé. Ahora, tu familia y mi familia sabe que Dios nos habla a nosotros. Esa sería una pregunta, ¿verdad? Dice que en Génesis 7, capítulo 7, versículo 19, si seguimos leyendo, oiga lo que dice. Dice, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, dice, y murió toda carne. El diluvio empezó, Noé metió toda su familia al arca. Y dice que el Señor cerró la puerta. Cuando dice cerró la puerta, significa que el tiempo se está terminando, hermano. Y ellos pasaron en ese lugar. Primero se tardaron 120 días, imagínate, para construir esa arca. 120 días donde Noé pregonó el mensaje de Dios. Sí, el Señor, Noé lo pregonó, eso está más adelante. Dice que él pregonó el mensaje de Dios. Dice que se tardaron 120 días para construirlo. Yo me imagino qué decía la gente de esta familia. Porque esta familia dedicó su vida prácticamente para la construcción de algo que Dios le había dicho. Y Dios quiere que tú y yo y nuestras familias nos dediquemos a Él, nos dediquemos a levantar esa arca, a construir esa iglesia, porque tú y yo somos parte de esa arca, hermano, que un día va a elevarse, va a levantarse.
En lo que acabamos de leer, dice en Génesis 7:19, dice que las aguas subieron mucho sobre la tierra. Yo me imagino ellos encerrados en esa arca, así como estamos hoy muchas veces, encerrados en nuestra casa por lo que está pasando, porque hermano, una tempestad ha venido sobre este mundo, así como en ese tiempo hubo un diluvio, una tempestad ha venido a esta tierra, pero tú y yo estamos en el arca, estamos en la iglesia, estamos en la salvación, hermano, pero no tenemos que salir. Tú y yo tenemos que ser parte de esa arca, no nos tenemos que salir. El que estaba afuera obviamente moría ahogado, pero el que estaba adentro estaba resguardado por el Señor. Así que hermano, tú y yo en nuestro primer objetivo que debemos de tener como servidores de Dios, como hijos de Dios, es meter a nuestra familia a esa arca, involucrar a nuestra familia. No solo es para nosotros, el llamamiento no solo es para ti, el llamamiento es para tus hijos, para tu esposa. Pero primero tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser vistos como el Señor vio a Noé. Dice, varón justo, perfecto y obediente. Pregonaba la justicia, dice más adelante en el Nuevo Testamento. Y mire cuando dice ahí que las aguas subieron mucho sobre la tierra y murió toda carne, dice el versículo 21. En el versículo 19 del capítulo 7 dice, y las aguas subieron, oiga. Y las aguas representan también la llenura del Espíritu Santo. Las aguas, dice, subieron, dice, y dice ahí que subieron tanto y murió toda carne. Toda carne murió, así como el Señor lo había establecido. Y ustedes y yo tenemos que saber que tú y yo somos tierra también, somos tierra deseable. Somos tierra también. El Señor nos hace una representación de nuestras vidas como tierra que es cultivada, donde se siembra la semilla, la palabra de Dios. Dice que subieron tanto las aguas y al final en el versículo 21 dice, y murió toda carne. Hermano, el arca representa vida. Y el que está fuera del arca no está dentro de la vida, sino que obviamente la muerte lo alcanza. Por eso es que tú y yo, hermano, tenemos que entender eso. Dice que las aguas subieron, somos tierra deseable que debe ser cubierta. Fíjate, cuando yo leo esto, yo entiendo que somos tierra deseable y que esa tierra debe ser cubierta por el agua del Espíritu Santo. ¿Sabes para qué? Para que nuestra carne muera, como dice ahí. Dice que murió toda carne. Y sabes, cuando yo leo esto, yo lo que entiendo esto es bautismo en aguas. Por eso es que tú y yo, hermano, tenemos que estar bautizados. Y si tú estás en una iglesia y no has sido bautizado, te tienes que bautizar. Dice que las aguas subieron y toda carne murió. Hermano, a veces Dios necesita que esa tempestad y que esa agua suban para que nuestra carne muera en nosotros, para que nuestro viejo hombre muera, para que renazca una nueva criatura, como dice la palabra. Dice que las cubrieron tanto hasta la última colina, dice ahí, si tú lees ahí en Génesis, y murió toda persona, todo animal murió. Entonces Dios nos está llamando esta mañana y nos está diciendo que las aguas tienen que cubrir nuestra tierra, hermano, para que toda carne en nuestra vida muera, para que todo deseo que nosotros tenemos y toda situación que hay en nuestro corazón muera con toda esa agua que Dios va a derramar, el agua del Espíritu Santo. Dice el Señor que Él es el agua viva. Dice, y fíjate que si tú lees en el versículo 17, dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, dice, y las aguas crecieron, dice, y alzaron el arca, y el arca se elevó. Hermano, mientras más llovía, el arca se elevaba mucho más. Dice que entre más llovía sobre la tierra, esa arca se levantaba. Entonces esto me está diciendo que muchas veces va a venir tormenta, va a venir lluvias, que lo que van a hacer es que nuestra fe tiene que estar fuerte, tiene que crecer. Y cuando vienen esos procesos, hermano, lo que sucede al final de ese proceso es que nosotros como iglesias nos levantamos. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, hermano, cuando esa agua pasa, después vamos a ser levantados. Fíjate que mientras más llovía, el arca se elevaba más al cielo, se subía más, obviamente, porque el nivel de las aguas subía. Entonces, hermano, tú tienes que entender esto. El agua representa también la llenura, el agua representa la frescura del Espíritu Santo y representa también la palabra. Hermano, por eso es que es necesario que todo eso llene nuestras vidas, para que nuestra vida se eleve, hermano, para que nuestra vida sea levantada. Y como decía allí en el versículo 19, para que muera toda carne. Es necesario que nuestra carne muera, hermano, y que seamos vivificados juntamente
con nuestra familia, porque como te decía, las familias tienen que estar dentro del arca. Tú tienes que meter a tu familia. Dice ahí, alzaron el arca, o sea, el arca subió. La iglesia, hermano, va a ser elevada. Esa iglesia que es el arca va a ser levantada, pero necesita agua del Espíritu Santo para que esa iglesia sea elevada, sea levantada. Dice que muchas veces tenemos que entender que las tormentas no van a parar hasta que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida y hasta que nosotros alcancemos ese nivel que Dios quiere que alcancemos, hermano. Entonces tú y yo tenemos que entender que Dios va a permitir esas aguas para que nosotros podamos entender cuál es el propósito y a qué nivel Dios nos quiere llevar. Entonces dice ahí que nuestra familia debe estar dentro, sirviendo dentro del arca. Yo te quiero leer Josué capítulo 24, versículo 15, porque esto, hermano, es algo de decisión, es algo que tú y yo tenemos que decidir, servirle a Dios y que nuestra familia sirvan al Señor. O sea, esto comprende decisión, hermano, que tú y yo nos decidamos por servir a Dios, nos decidamos por ser parte del proyecto de Dios y que nuestra familia esté dentro de ese proyecto. Yo me imagino a toda esta familia construyendo el arca, poniendo tablas. Dice ahí, si tú lo lees, dice que ahí que Dios le dijo cómo lo tenía que hacer, que tenía que ser madera de gofer, que era como un ciprés especial que aguantaba la humedad. Dice que la tenía que calafatear. Calafatear era impermeabilizar con brea, y por dentro y por fuera, dice, para tapar las hendiduras que había entre las tablas. Para eso era eso. Entonces, todo esto nos dice que la cobertura que Dios nos da a nosotros como iglesia, hermano, a tu familia también, dice por dentro y por fuera. Por eso es que Dios trabaja, hermano, no solo en lo externo, sino que primeramente en lo interno. ¿Para qué? Para que estemos protegidos. Si ellos no hubiesen impermeabilizado este barco, esas tablas entre ellas, el agua iba a entrar a esa barca, iba a entrar a ese lugar y ellos no iban a estar protegidos. Pero Dios le da esa indicación, hermano. Así que tú y yo tenemos que entender, hermano, estamos bajo la protección de Dios. Y como te decía, el diluvio ha venido para el mundo ahorita. El diluvio, la tormenta ha venido a este mundo y mundialmente toda la gente ha sido afectada, está siendo afectada. Pero tú y yo estamos en esa arca, tú y yo vamos dentro de esa cobertura donde Dios nos metió y donde tu familia y yo estamos. Dice allí en Josué capítulo 24, versículo 15, que él, antes de despedirse, Josué le dice a los ancianos, le dice, bueno, decidan a quién van a servir, a los dioses que tuvieron ahí con sus padres, decídanse, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Hermano, tu casa tiene que servir al Señor, tu casa debe servir al Señor. Hermano, es necesario que tu casa y yo que sirvamos al Señor. Hermano, es necesario que tú y yo nos involucremos. Él le dice, mi casa va a servir al Señor así como yo. Dice si tú te vas más adelante, si sigues leyendo ahí en el capítulo 8, versículo 1, dice, y se acordó Dios de Noé. Hermano, Dios se ha acordado de nosotros en medio de esta tempestad y de todos los animales y de todas las bestias. Y empieza a decir de todo lo que el Señor se acordó. Hermano, Dios se ha acordado de ti en medio de esta crisis que hay en el mundo. Dios se ha acordado de ti. Dios está contigo, tienes que saber eso, dice. Y luego en el versículo 18, oigan lo que dice, más adelante, cuando ya pasó todo el diluvio y se dio todo lo que tenía que dar. Dice que, y usted ya conoce la historia, dice que él abrió la ventana, mandó primero un cuervo, una paloma y todo eso. Pero no me voy a tener en eso. Dice en el versículo 18, dice, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él salieron del arca. Cuando ya todo eso había pasado, salieron, dice. Pero oigan lo primero lo que Noé hizo después de eso, dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal impío, dice, y oigan en el versículo 21 del capítulo 8, dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. El Señor establece un pacto. Lo primero que Noé hace al salir de esa, llamémosle, no le podemos decir cuarentena, sino que en ese proceso donde fueron metidos con su familia, lo primero que Noé hace con su familia al salir es dar gracias a Dios, edificar un altar, hacer un holocausto al Señor, y el Señor vio con ojos gratos y le gustó el olor fragante de ese altar. Y él lo hizo con su familia, hermano. Entonces lo primero, hermano,
tú tienes que saber algo, esto va a pasar, este proceso va a pasar, lo que están viviendo ahorita el mundo y nosotros como nación, como familia, esto va a pasar. Y lo primero que tú y yo tenemos que hacer cuando esto pase es dar gracias a Dios, levantar un altar, levantar holocausto y agradecerle al Señor porque Dios nos va a guardar, Dios nos va a salvar, va a haber salvación como esa arca que fue salvación para estas personas. Vemos ahí Noé influenciando a su familia, influenciando a sus nueras aún, o sea, no eran familia propia. ¿Y a quién estamos influenciando nosotros, hermano? ¿A quién estamos influenciando? Noé influenció a toda su familia y podemos decir a su familia extendida, incluyendo a las nueras. 8 personas se salvaron. Entonces tú y yo tenemos que influenciar, hermano. Yo con esto de las redes a veces oigo que los influencers que se pusieron de moda, ¿sabes qué quiere ser un influencer? Pues influye a los demás, influye con la palabra de Dios, diles que el Señor está contigo, que el Señor quiere salvarnos, así como salvó a esta gente, a estas 8 personas. Dice en el capítulo 9, versículo 9, dice que el Señor estableció un pacto con Noé, dice con tus hijos, o sea, con la descendencia. Dios tiene planes no solo contigo, sino que también con nuestra descendencia. Y al final, sabes que el arca reposó, dice también, en un monte que es un volcán que está en Turquía, que se llama Ararat, y que significa suelo santo o tierra santa, significa Ararat. Quiere decir que el Señor va a llevarnos a suelo santo. Cuando esa barca estaba en medio del diluvio, esa barca iba para donde Dios quería. Así tiene que ser tu vida y mi vida, hermano. Dejarnos guiar por las aguas para que Él nos lleve donde Él quiera llevarnos. Allí ellos no tenían decisión, no tenían un timón para decir yo me voy por aquí, yo me voy por este lado, no. Dios decidía a dónde tenía que ir esa arca, a dónde iba a ir a parar, y fue a parar a suelo santo, ahí el monte de Ararat. Ahí nos quiere llevar Dios, hermanos, pero para eso nos tenemos que disponer, tenemos que poner de nuestra parte y ser como fue Noé. El arca fue llevada a un lugar, a santidad te quiere llevar Dios, hermano, a santidad me quiere llevar el Señor, a eso nos quiere llevar, eso representa ese monte. ¿Te acuerdas cuando Ezequiel dice que Ezequiel, el Señor le habló al profeta y decía que él iba midiendo ahí con un cordel? Dice que le llegó primero las aguas, dice que primero le llegó a los tobillos, a las rodillas, dice, luego le llegó a la espalda y después el agua era tanta que era un río y que la única forma de pasar esa agua era a nado. Cuando él empezó a nadar, ya las corrientes lo llevaban para donde las corrientes iban. Por eso que tú y yo nos tenemos que dejar guiar por la corriente del Espíritu Santo, por las aguas del Espíritu Santo, hermano. Por eso aprovechemos, mira, cuando el Espíritu Santo desciende en la iglesia, cuando ese río de gloria desciende a la iglesia, hermano, tú te tienes que dejar llevar, te tienes que dejar guiar por ese Espíritu Santo que te quiere llevar al lugar santísimo, te quiere llevar a suelo santo, hermano. Entonces, hermanos, podemos entender con esto que Dios tiene un propósito para ti, para tu familia, para nuestras familias, hermano. No es posible, hermano, que nosotros estemos pregonando el Evangelio, que estemos predicando y nuestras familias estén perdiendo. Hay una anécdota que dice que una vez murió un pastor. Y ese pastor era bien conocido en esa ciudad. Y cuando ese pastor murió, dice que pues ya estaba viejito, murió, dice, hubo una gran cola para poder ver al pastor que estaba ahí, ¿verdad? En su casa y todo. Y toda la gente iba pasando y iba diciendo palabras, colocando una rosa, así dice la anécdota. Y esa gran cola de gente era todas las personas con las cuales él había trabajado. Y al final de esa cola dice la anécdota que había un muchacho que estaba todo así, todo mal vestido, todo desalineado. Y la gente le quedaba viendo y decía, bueno, ¿y este quién es? Y vino uno y dijo, este quizás habrá sido un vago que el pastor le debe haber ayudado en algún momento. Y bueno, y iba a la cola ahí, cuando llegó este muchacho al lugar donde estaba su padre ahí, le dijo, hoy entiendo por qué nunca me dedicaste tiempo, le dijo. Hoy entiendo por qué nunca pudiste salir a jugar pelota conmigo, por qué nunca me ayudaste con mi tarea, por qué nunca me llevaste allá donde yo quería que me llevaras. Hermanos, como pastores, como ministros, tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque aparte que tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos, tenemos que dedicar tiempo a nuestros hijos, hermano. No es posible que tú y yo está bien que tengamos el propósito de llevar la palabra de salvación a otras almas, a otros jóvenes, pero primero están tus hijos, hermano. Tú no tienes que cuidarte de tus hijos, de tu familia, porque mira cuánta gente
a nosotros, a mi esposa y a mí, mucha gente a veces se nos ha acercado, personas, hermanas y hermanos que han dicho, nos han dicho, hermano, yo quiero ir a predicar a las naciones, yo quiero ir a pregonar el evangelio a tal parte, y nosotros vemos la familia de esta persona lejos del camino de Dios. Dice la palabra que primero debemos de ser testigos, primero en Jerusalén, en tu casa, hermano. Ahí está en Hebreos 1:8, dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y seremos testigos, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermano. Primero está tu casa, primero está tu familia. Por eso que tú tienes que restaurar a tu familia, dejar que el Espíritu Santo restaure tu vida y nuestra familia, hermano, para después poder ayudar a otras personas. Una persona que no está restaurada, que no está, una familia que aún no está restaurada, hermano, difícilmente va a poder ayudar a otras familias que necesitan restauración. Entonces el mensaje de esta mañana es este, hermano, metamos nuestra familia a la iglesia, metámosla al arca, comprometámonos a que nuestra familia sea parte del proyecto de Dios que Dios está construyendo. ¿Por qué? Porque como en ese tiempo hoy se está construyendo un arca que va a ser levantada, donde tú y yo y nuestras familias tenemos que estar ahí metidos. Yo me imagino el ambiente en esa arca, hermano. Cuando todo el tiempo que ellos estuvieron dentro del arca, estuvieron trabajando, no creas que no hacían nada. Estuvieron sirviendo, hermano. Tú y yo hemos sido llamados a servir. Nuestra familia ha sido llamada a servir en la iglesia y servirle al Señor, hermano. Así que el mensaje de esta mañana es, hermano, metámonos al arca. Metámonos al arca. Vamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 6. Metámonos al arca, hermanos. ¿Cuánto Dios nos ha dado mensajes? Y el mensaje primero que llega a ti, hombre que me escucha, cabeza de hogar, padre de familia, ese mensaje primero lo tienes que dar a tu familia y después ese mensaje lo vas a dar a las demás personas. Noé primero le dio el mensaje a su familia y después a los demás. Dice en Deuteronomio capítulo 5 versículo 6, dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. De ahí nos ha sacado Dios, hermano, de ese lugar. Y Dios te va a sacar, hermano, Dios te va a sacar de donde estés, de la situación en la que estés, Dios te va a sacar. Hermano, Dios te va a sacar de ese lugar, pero tú y yo tenemos que creerlo. Tú y yo tenemos que saber que Dios está con nosotros, que Dios va, el Señor va, así como Noé estaba en esa arca, Dios va el Señor Jesús va en esa arca. Perdón, era Deuteronomio 6:6, dice, y estas palabras, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice, y las repetirás a tus hijos. Oiga, este es el trabajo que tú y yo tenemos que hacer en nuestras familias. La repetirás a nuestros hijos. No dice la repetirás a tu vecino, la repetirás a tu amigo. Primero es a tus hijos, dice, y hablarás de ellas, o sea, de la palabra de Dios, estando, dice, en tu casa, dice, y andando en el camino, dice, al acostarte y cuando te levantes. Esa es la palabra, que eso es lo que tú y yo tenemos que hacer constantemente, ¿no? Darle la palabra a nuestros hijos, darle también a nuestras esposas, también deben ser parte de esto. Nuestras esposas han sido llamadas a eso, como decía la pastora, nuestras esposas influyen sobre nuestros hijos mucho positivamente y ellas tienen la labor de construir también con ellos el arca, así como les tocó a la esposa de Noé, a las nueras de Noé, estaban con ellos construyendo, hermano. Y tú y yo estamos llamados a eso, hermano. Es necesario que tú y yo busquemos entrar al arca de Dios, entrar a esa arca que va a ser levantada, porque ¿sabes qué es lo importante de todo esto? Que el Señor va con nosotros. Jesús va contigo. Noé estaba ahí en medio de ellos. Noé iba a llegar al lugar donde Dios quería que ellos llegaran. A ese monte Ararat, a suelo santo. Tú y yo vamos a llegar a ese lugar un día, hermano, cuando la iglesia sea levantada, cuando la novia, como lo que hablábamos en el retiro anterior, sea levantada. Vamos a llegar a Ararat, a Tierra Santa. Vamos a ver al Señor cara a cara. Y tú y yo lo tenemos que entender y tenemos que creer y actuar en fe como este hombre, como Noé. Noé actuó en fe, hermano. Noé es un ejemplo de fe porque él hizo lo que Dios le dijo y aun cuando no habían pasado cosas, él creyó en fe y esa es la fe, hermano, que debe actuar en cada uno de nosotros. Así que, hermano, yo esta mañana para ir terminando te dejo este mensaje.
¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está mi familia? Y esto es para todos. Pensemos, ¿cómo está nuestra familia delante de Dios? Hemos hablado a nuestra familia, hemos pregonado el mensaje a nuestros hijos de día y de noche, como dice el Deuteronomio. Hemos hablado las palabras de Dios a nuestra familia. En el camino dicen levantarse, acostarse. Mira, hermano, cuánta gente está en las iglesias, sirviendo en las iglesias y sus familias están lejos de Dios. No, hermano, ese no es el diseño del Señor. El Señor quiere que tú y yo nos metamos de lleno, pero que también nuestra familia nos metamos. Así que, hermano, este es el mensaje de esta mañana. Estás dentro del arca, te has metido al arca. Estás metiendo, ¿qué estás haciendo para meter tu familia al arca? Recuerda, hermano, Noé significa reposo, significa descanso, y Jesús es nuestro reposo, es nuestro descanso. Y Él va con nosotros en el arca, hermano. Así que, hermano, yo esta mañana te insto, te animo para que tú y yo obedezcamos al Señor, para que tú y yo actuemos en fe como actuó el Señor, como actuó Noé, creyéndole a Dios, creyendo la palabra que el Señor le había dado a Noé y trasladándola a su familia, porque tu familia es importante para el Señor, hermano. Tú no has sido llamado solo. Usted, hermana, no fue llamada sola. Usted y yo hemos sido llamados para que nuestra familia vaya con nosotros, para que nuestra familia sirva con nosotros, para que nuestra familia construya esa arca, hermano, y para que otras personas puedan llegar también. Pero primero está Jerusalén. Dice que primero seremos testigos en Jerusalén. O sea, primero tú y yo tenemos que ser ejemplo en tu casa. ¿Cuántas veces somos ejemplo fuera de nuestra casa? Somos ejemplo en la iglesia, somos ejemplo en otros lugares, pero en nuestra casa no somos ejemplo, hermano. Por eso es que tú y yo, así como actuamos en la iglesia, debemos de actuar en nuestra casa. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han visto levantar manos ahí en la iglesia, en el templo, levantar manos adorando? ¿Y qué dicen nuestros hijos de nosotros, hermano? ¿Cómo actuamos allá en la casa? Si a veces hemos levantado manos al Señor para adorar y con esas mismas manos hemos dañado muchas veces a nuestros hijos. Por eso que tú y yo tenemos que entrar en la restauración de nuestra familia, pero esa restauración solo va a actuar dentro del arca, hermano, dentro de la iglesia y con el Señor con nosotros, hermano. Pero tú y yo tenemos que ser obedientes, dóciles, como es la novia, dócil, de escuchar la voz que escuchó Noé. Noé escuchó la voz del Señor, escuchó el mensaje, lo trasladó a su familia, lo trasladó a sus nueras y lo involucró a todos ellos. Por eso que tú debes ser parte activa de tu iglesia. Ayúdale a tu pastor, hermano. Ayuda en tu iglesia. No estés solo viendo, no estés solo sentado. Dios te ha llamado a servir en la iglesia. Te ha llamado a que ganes almas. Sí, lo decía Charles Spurgeon, decía que cuando alguien venía al mundo y después se iba, moría y no ganaba ni un alma, por gusto había venido. Así decía el príncipe de los predicadores. Y está bien, ganemos almas, hagamos labor evangelística, pero primero que tú y yo tenemos que evangelizar y ganar a nuestros hijos. Nuestros hijos muchas veces solo nos han visto actuar en la iglesia, nos han visto ahí que estamos en la iglesia, somos una cosa y afuera en nuestra casa somos otra cosa, ¿no, hermano? De esa manera nosotros no vamos a poder ganar a nuestra familia y no vamos a poder entrar al arca, porque un día la puerta se va a cerrar, el Señor la va a cerrar, hermano, y ya no va a haber tiempo. Entonces, hermano, Dios quiere que nos involucremos. Dios quiere, hermano, que seamos parte activa de la iglesia, que vayamos ahí. Imagínate cuánto tiempo estuvieron ellos dentro del arca, trabajando para darle de comer a los animales, para servir a todos esos animalitos, para todo lo que el Señor los puso a hacer ahí. Estaban sirviéndole al Señor. No solo le servían a Noé, hermano. Si tú sirves en una iglesia, piensa en esto. Tú no le estás sirviendo solo al hombre que Dios ha puesto ahí enfrente, a tu pastor que está ahí enfrente. Tú le estás sirviendo a Dios. Y tú, cuando hagas ese trabajo, cuando nosotros hagamos ese trabajo ministerial, pensemos que se lo estamos haciendo al Señor, no al hombre. Porque si tú y yo estamos buscando recompensa de hombre vamos a tener. Muchas veces nosotros como hombres pagamos mal. Tú trabajas para el Señor, trabaja para el Altísimo, trabaja para tu Dios, trabajemos para nuestro Señor y nuestra recompensa va a venir de lo alto, hermano. Nuestra recompensa va a venir desde arriba, de ahí va a venir tu recompensa. Trabajemos, ayudémosle al pastor. Mire, el pastor, los pastores a veces los pastores necesitamos ayuda. Yo bendigo las ayudas que tenemos en nuestras iglesias, personas que se involucren y que dicen, aquí estoy, heme aquí, porque siempre hay un remanente, hermano.
Siempre en el arca, yo me imagino el arca, y yo no te quiero ofender con esto, pero en el arca había todo tipo de animales, ¿no? Me imagino que estaban osos perezosos que no querían hacer nada. Me imagino que habían otros animalitos que eran grandes activos. Hermano, en el arca hay de todo. Y yo bendigo a las personas que son activas, que se involucran, que nos dicen, pastores, ¿qué necesitan? Pastores, aquí estoy yo para ayudarle. Yo bendigo a esas personas porque esas personas para nosotros son columnas. Esas personas nosotros nos podemos apoyar. Esas personas para nosotros son servidores que nos ayudan para que el arca continúe, para que el arca cumpla el propósito de llegar allá al monte de Ararat, a Tierra Santa, a suelo santo, hermano. Pero tú y yo tenemos que trabajar, tenemos que meter a nuestra familia, involucra a tus hijos, hermano. No es posible que tú y yo estemos metidos en actividades espirituales, estemos metidos en esto, en aquello, y tus hijos bien, gracias. No, hermano, tenemos que meternos, tenemos que ser ejemplo. Lo que somos en la iglesia tenemos que ser afuera, en nuestra casa también, hermano, para que nuestros hijos puedan creer. Nuestros hijos no van a creer por lo que decimos. No van a creer porque lo que nosotros andemos pregonando. Van a creer por lo que nosotros hagamos, por las actitudes que nosotros tengamos, hermano, en la iglesia y en la casa, en cualquier lugar. Por eso van a creer nuestros hijos, van a ser ganados por eso. Yo me imagino a esas nueras de Noé. ¿Por qué ellas creyeron, hermano? Porque ellas dijeron, sí, yo también me voy a meter. Porque vieron un testimonio fiel y verdadero en Noé. Hermano, mucho tiene que ver con el testimonio que nosotros demos. Y el mejor tratado que tú y yo tenemos es nuestro testimonio, hermano. No lo que nosotros digamos, sino lo que nosotros hacemos, hermano. ¿Para qué? Para que la gente entre al arca, para que la gente pueda meterse, porque la puerta se va a cerrar, hermanos. Son principios de dolores, la puerta se va a cerrar. La puerta se va a cerrar, el Señor la va a cerrar y entonces ya no va a haber salvación, hermano. Estamos llamados al arca de salvación y tú y yo somos parte de ella. Así que yo esta mañana te digo, mete tu familia al arca, involúcrate en el arca, hermano. El arca necesita servidores, el arca necesita ministros, el arca necesita gente que diga, yo estoy acá, yo me dispongo. El arca necesita gente que se disponga, familias completas que se dispongan y que digan, yo voy a servir al Señor, yo voy a ayudar para que otras personas alcancen salvación, yo voy a ayudar. No lo encontré, pero en una parte de Hechos, no recuerdo cuál, dice que Noé también evangelizó y pregonó el mensaje del Señor. Aquí lo tengo. Dice, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, dice, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Eso es lo que hacía Noé. Yo me imagino 120 días construyendo no recuerdo si era 120 o 150 días construyendo esa arca, pero pregonando. Dice que imagínate, cada clavo que ellos ponían, cada tabla que ellos colocaban, era un mensaje al mundo diciendo, el diluvio viene, pero aquí está la salvación. El diluvio viene, la calamidad viene, la tempestad viene, pero aquí está la salvación. Así que, como padres, hermanos, tenemos que involucrar a nuestros hijos. Hemos cometido muchos errores como padres, hermanos. Hemos cometido muchos errores, pero aún hay tiempo de meternos a nuestros hijos. No solo a nuestros hijos, nosotros mismos, hermanos. Meternos al arca. Porque, como te digo, nadie me dio un seminario de cómo ser padre a todos. Y hemos cometido errores como padres. Pero estamos a tiempo para buscar perdón. Dios perdona, hermano. Dios quiere llevar perdón a las familias. Estamos a tiempo para restaurar nuestras familias, para que ellos puedan entrar también al arca, ¿no? Así que esta mañana yo quiero orar para terminar y decirte, hermano, metámonos al arca, metamos nuestra familia a la iglesia, al arca, ¿no? Tú y yo somos la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no se ha cerrado, hermano. Tal vez los templos están cerrados, pero la iglesia de Dios está abierta. La iglesia de Dios va a prevalecer, la iglesia de Dios va a continuar, y a pesar del diluvio que esté ahorita en la tierra, la iglesia de Dios va a ser levantada. La iglesia de Dios va a llegar al lugar donde Dios quiere que llegue. Y ahí tenemos que ir tú y yo. La iglesia de Dios va a llegar allí a Ararat, a suelo santo, a tierra santa. Y eso nos dice que Dios nos quiere llevar a santidad, porque esa santidad no lo vamos a ver. Así que, hermano, yo esta mañana te bendigo. Yo quiero decirte, hermanos, metámonos al arca, metamos a nuestra iglesia, involucremos y démosle gracias a Dios. Y para terminar, quiero decirte esto: todo esto va a pasar, hermano.
esta tempestad que va a venir, esto va a pasar. Hay gente que está diciendo el fin del mundo. No, no es el fin del mundo, es un principio de dolores. Esto va a pasar, hermano. Y cuando esto pase, cuando salgamos de esta situación, vamos a hacer lo que hizo Noé. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a levantar holocausto de olor fragante al Señor. Y Dios dice que puso el pacto sobre Noé, sobre sus hijos. Dios tiene un pacto con nosotros y con nuestras generaciones. Hermano, démosle gracias a Dios porque Dios nos ha guardado. Dios nos tiene en el arca de salvación a ti y a nuestras familias. Dios nos tiene guardados en ese lugar y nos va a llegar hasta donde Él quiere que lleguemos. Así que bendecimos este día, esta mañana, a cada uno de ustedes, a cada familia que está ahí reunida. Yo te bendigo y te digo, hermano, Dios está con nosotros y vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado esta mañana. Padre Celestial, por hablarnos en nuestro corazón, Señor. Padre Celestial, ministrar nuestras vidas. Dios, te damos gracias, Señor. Primeramente te doy gracias por esa salvación tan grande que nos has dado, Señor, inmerecedores, Dios, pero tú por tu gracia, por tu misericordia, Señor, nos hiciste parte del pacto, Dios, y hoy estamos dentro, Señor, de esa arca, Señor, estamos dentro de la salvación. Gracias, Señor. Padre bendito, ayúdanos, Señor, a que podamos ser ejemplos, Dios, para nuestra familia, Señor, para que nuestra familia pueda entrar también, Señor, para que todos podamos involucrarnos en este proyecto tuyo, Dios, en tu iglesia, Padre Celestial, en tu cobertura, Dios, Padre, gracias te doy, Señor. Yo bendigo cada familia, Dios, que nos ha escuchado, cada hermano, cada hermana, Dios, que es pilar en su casa, que es cabeza en su casa, para que pueda trasladar los mensajes que tú le das, que tú le hablas, Señor, que podamos ser dóciles a tu mensaje, Señor, y que podamos ser hallados como ese hombre fue hallado, varón justo, perfecto y obediente, y escuchando tu Santo Espíritu, Dios. Gracias, Señor, te doy esta mañana, Padre Celestial, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te doy gracias, hermanos, que nos escuchaste, que nos permitiste llegar hasta la intimidad de tu hogar. Yo te bendigo y espera el próximo mensaje, la próxima plenaria, hoy en la tarde. Nuestro pastor va a estar hablando a nuestra vida. Yo sé que hay un mensaje también, un mensaje de bendición para tu casa y para mi casa. Y recuerda, tu familia y mi familia son de Dios. Dios ha buscado tu familia, Dios ha buscado mi familia y le debemos todo, como dices alabanza, todo se lo debemos a Él. Nuestra familia, todo lo que tenemos, se lo debemos al Señor, hermano. Así que bendice tu familia, habla a tu familia la palabra, así como lo leímos en Deuteronomio. Padre, yo esta mañana bendigo a todas esas familias que están escuchando y viendo esta transmisión o que la van a ver después, porque somos familias restauradas en el Señor y familias que estamos buscando la presencia del Señor. Padre, gracias te doy, hermano, Dios te bendiga y pues nos escuchamos, nos vemos otro día, bendiciones. Recuerda, en la tarde continuamos con este retiro, restaurando la familia. Tu familia está restaurada y va a ser restaurada en el nombre de Jesús. Gracias, hermano, Dios te bendiga.